Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que este vídeo se encuentre en un buen estado de imán y en un buen estado de salud, inshallah. En un vídeo anterior habíamos hablado de que cuando un niño pequeño hace preguntas, dado que este es el din del haqq, es el din de la realidad, automáticamente se le concede el derecho a hacer esas preguntas y a obtener respuestas satisfactorias, ¿vale? Ese derecho no depende de ti como padre o como madre, es un derecho que su creador le da. Y si tú tienes una incapacitación a la hora de responder esa pregunta, lo cual es perfectamente respetable, debes luchar contra ese problema porque es un problema tuyo y no es un problema del niño. Hemos hablado ya de eso con anterioridad y no voy a redundar, pero lo que vamos a hablar en este vídeo es un ejemplo concreto, ¿vale? Y esta pregunta particularmente me la ha hecho a mí mi hijo. Y la pregunta vendría a ser algo así, ¿vale? Pero antes de responder a la pregunta quiero dejar claras varias cosas. Una de ellas es que cuando decimos que el Islam es ad-dinul fitra, es el din o es el camino, la forma de conectar con Dios acorde al instinto natural, lo que eso significa es que si tú cogieras potencialmente una persona que no ha tenido ningún acceso a las revelaciones de Dios, si usara correctamente su intelecto y su intuición, podría derivar muchas verdades, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. El concepto en el Islam es que cuando observas el mundo natural, todo está armonizado bajo un solo poder, ¿vale? Esto es lo que denominaríamos el Tawhid. No necesitas, de hecho, ser muy inteligente para darte cuenta de esto, ¿vale? No necesitas que nadie te lo enseñe. Y si alguien te enseña pues, que el Sol es un poder independiente y la Luna es un poder independiente, de hecho la idea es que si lo analizas científicamente por un lado o racionalmente por otro lado, sea por donde sea que lo analices, descubrirás que eso es falso, ¿vale? Porque el Sol y la Luna siguen una misma ley, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad todo está sujeto a un mismo conjunto de leyes, ¿vale? Vamos a decirlo así. Por tanto, el Tawhid, usamos palabras o hemos adoptado palabras pues a menudo de herencia cristiana o católica o de otras tradiciones, como por ejemplo la palabra doctrina. El Islam, estrictamente hablando, no tiene doctrinas, ¿vale? El Corán transmite realidades naturales, que no son doctrinas, ¿vale? Quiero dejar esto claro porque los dogmas de fe generalmente dependen de una adoctrinación y de una enseñanza, mientras que las cuestiones naturales, como pueda ser el Tawhid, realmente son conocidas por intuición. Y de hecho verás que hay gente de muchas religiones, por ejemplo cristianos, que te dirán, yo creo en Dios, sí, no rechazo en cierto modo la Trinidad, rechazo en cierto modo la idea de ir a alguien y pagarle para que borre tus pecados, rechazo la idea de confesar por mis pecados, rechazo la idea de una institución que media o un papa infalible, pero no rechazo que hay un creador que lo ha hecho todo, ¿vale? Eso es su instinto natural diciéndole, esta parte es verdad y esta parte no tanto, ¿vale? Hay una parte que conocemos por instinto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las preguntas existenciales que te puede hacer tu hijo generalmente tendrán una respuesta súper lógica. Ahora vamos a nuestro ejemplo. Lógica y fácil de entender. ¿Dónde está Dios y por qué no le veo? ¿Vale? Esto es una pregunta real que me ha hecho a mí mi hijo. La respuesta que yo le di viene y le pareció súper lógica. Tan lógica que cuando mi otro hijo más pequeño preguntó ¿dónde está Dios?, el mayor se encargó de enseñárselo, ¿vale? Y el otro con 4 años lo entendió, ¿vale? Si tú me preguntas a mí, como niño, ¿dónde está Dios?, ¿vale? Yo te respondería, ¿vale? Esta es la manera que yo encuentro y que a mi hijo le sirve y tú puedes encontrar otra forma. Obviamente yo vivo dentro del universo, por tanto todo lo que yo puedo ver y tocar y oler está dentro del universo. Si Dios es la fuente de la que se ha originado este universo o el creador de este universo, obviamente Él no está dentro del universo. Por tanto, no puedo verle, ni puedo tocarle, ni puedo oírle. Es más, cualquier cosa que puedas ver, tocar o oír, por definición, no puede ser Dios, ¿vale? Y le hice esta pregunta a mi hijo. Cuando tú haces un dibujo, porque mi hijo no para de hacer dibujos, ¿tú eres parte de ese dibujo? Y él mismo me respondió, no, yo soy quien ha hecho el dibujo. Entonces, por tanto, tú eres algo y tu obra es otra cosa. Tú no estás dentro de tu dibujo, ¿vale? Tu dibujo, eso sí, contiene signos o ayat de quién eres tú, ¿vale? Tu dibujo nos dice cosas acerca de ti. Eso es lo que Dios te dice. En el mundo natural
verás ayat indicativos que te indican hacia el Creador y hacia algunos de sus atributos. Dicho esto, obviamente al Creador no le vas a buscar dentro de la creación. Y el niño, con 5 años, entiende esto. No necesita que le digas tienes que tener fe en esto que te acabo de decir, porque es fácil de entender, ¿vale? Puedes encontrar formas más simples de decírselo o más complicadas, pero generalmente los principios de la creencia islámica no son más que algo que puedes acceder a través del intelecto y a través de la intuición. Obviamente, derivamos el conocimiento de detalles de la revelación, ¿vale? Pero lo que estoy intentando decir es que, si como dijo el profeta alayhi salatu wassalam, todo niño nace en ese instinto natural, tu hijo, que pueda tener 5 años, está cerca de ese punto. Por tanto, va a entender el Islam por definición, ¿vale? ¿Entiendes? Que cuando alguien crea algo, cuando un pintor pinta un cuadro, no es parte de ese cuadro. Aunque ese cuadro refleje parte de sus atributos o de sus cualidades o de sus capacidades, ¿vale? Por tanto, entiendes perfectamente por qué no podemos ver a Dios. De hecho, una cosa que, por ejemplo, mi hijo percibe ahora es que cuando la gente tiene una imagen de alguien y dice ese es Dios, automáticamente él se encarga de decir, pero si Dios es el creador, ¿cómo puedes tener una imagen del creador? Como si estuviera dentro de la creación, ¿vale? Eso es algo que entienden los niños, entienden esto porque es extremadamente lógico. Espero que este vídeo, en el que trato una posible pregunta, sirva de ejemplo, ¿vale? O de caso de estudio, de que realmente estas preguntas suelen tener respuestas súper simples, no solo simple en el sentido de que tú se la dices y él la va a memorizar, sino de que tú se lo dices y él lo va a entender y va a decir, ah, pues sí, es que es lógico, lógicamente, cuando yo creo un dibujo yo no soy parte de ese dibujo, por poner un ejemplo que sea acorde a la experiencia del niño, ¿no? Espero que hayáis encontrado beneficio en este vídeo y que siempre que tengáis o recibáis preguntas de este tipo, le recordéis a ese niño que lo que está haciendo es lo que se supone que debe hacer, ¿vale? Averiguar la verdad de las cosas y no aceptarlas ciegamente. Para eso están las religiones que se inventan las personas, ¿vale? La religión de Dios nunca te va a pedir que hagas eso, es decir, que aceptes algo que es ilógico y que sabes en tu interior que no puede ser verdad. Barakallahu fikum, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis encontrado beneficio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.